Hola gente de internet, ¿cómo está? Soy la misma Laura y Emma. Hoy vamos a hablar sobre la historia de cada uno de los personajes del asombroso circo digital y explicar sus historias y eso. Así que empecemos a explicar una de sus historias. Pero antes de empezar necesito que se suscriban al canal si quieren más contenido de historias históricos. Así que empecemos con estas historias. Más que empezar con broche de oro, empezamos con nuestra payasita Pommy, que es la protagonista del circo digital, y explicaremos un poco su historia, aunque ella lo había contado, pero vamos a analizar su historia. Todos sabemos que Pommy ingresó al circo digital por ponerse unos cascos de realidad virtual, así que vamos a empezar. Pommy es una pequeña payasita que entró al circo digital y además ella estaba confundida que no sabía y se puso unos cascos de realidad virtual. Y pues Pommy estaba confundida dónde estaba y ni siquiera se acuerda de su propio nombre. Y pues Pommy explica claramente que ella trabajaba de cajera y además que le complicaba eso, y además dice que se sentía muy mal, y ella grababa videos de expediciones de minas abandonadas y todo eso, y eso pues dice que era para ella misma. Bueno, eso es lo que le explica mucho Pommy. Bueno, vamos a dar un pequeño contexto de su historia. Y cuando Pommy entraba a una de las minas abandonadas, ella encontró una de las minas que estaban cerradas en muchas oficinas. Así que Pommy encontró unos cascos de realidad virtual y se los puso porque ella sabía que era eso. Y así entró al circo digital. Y no solamente eso, también perdió su nombre y no sabía su nombre. Al menos Pommy podía recordar de su día pasado antes de entrar al circo digital. Y creo que a Pommy se estresaba mucho, estaba pagando caja registradora y creo que eso lo me imaginaba. Y creo que Pommy se sentía muy estresada por su trabajo, que no descansaba, tomaba día y noche para pagar todo lo que tenía a los clientes. Y yo creo que Pommy lo que disfrutaba, le haría feliz, era los videos que publicaba. Pero eso es lo que le haría sentir feliz a ella, publicar videos de expediciones. Y eso era lo único lo que lo hacía feliz a ella. Y pues es porque la gente, ella decía que no lo hacía para la gente, solamente era para ella misma. Así que Pommy solo era su pasatiempo favorito para calmar, estresarse de estar pagando la caja registradora. Y yo creo que Pommy acá de eso, no sé, yo creo que Pommy era una trabajadora muy dura que trataba de conseguir poco de dinero para eso. Y yo creo que Pommy se cansó y entonces por eso quiso ponerse los cascos de vida ritual. Y eso fue lo que de su historia explicada. ¿Cómo no podemos olvidar sobre Ganger, la cintita roja que le dicen la Llorona? Pero se le dice Ganger. Bueno, vamos a explicar su historia ahora. Ganger había dicho que ella trabaja de comida rápida, pues eso es lo más obvio. Aunque ya se supo de hacer todo del episodio 4 que Ganger había dicho que ella trabaja de cajera y con razón era la jefa del episodio 4. Esto no es lo más lógico, esto ya lo había explicado ella. Por eso, no solamente trabaja de comida rápida, también trabajaba de un colegio comunitario para diseño gráfico, también. Y también trabajaba en un colegio comunitario de diseño gráfico, ella, pero dice que seguramente ella dijo que lo había dejado por una razón. Pero yo creo que la razón más obvia que lo había dejado, pues lo más probable es que Ganger lo quiso dejar porque tenía miedo que nadie la aceptaría como dibujaba ella. Y tal vez de pronto sería eso, tal vez. Y creo que Ganger tenía miedo la negatividad, pensar que no sería la mejor dibujante, por eso. Por eso se sintió muy triste porque pensaba que no iba a ser la mejor artista para publicar cómics y cosas por su manera de dibujar. Pero la manera que dibuja Ganger es muy bonito, pero ella como su negatividad le ganó, de pronto no podía, por eso lo abandonó. Los dibujos que hace Ganger es solamente para ella nada más, así que es lo único que lo hace feliz a ella. Y también a Subu. La siguiente es, por supuesto, Ragatha, nuestra querida muñeca de trapo, que también lo va a explicar sobre su historia. Bueno, la historia de Ragatha es un poquito la más triste y un poco cruel y algo así. Bueno, sabemos que en el episodio 5 de ella también explica su historia. Y Ragatha creo que tuvo una infancia, creo que algo mal y eso. Todos sabemos por qué. Ragatha nos explica que ella nació en una familia muy rica con sus padres, aunque dice que su vida fue un poco complicada por su madre. Y pues ella decía que su madre la regañaba, la manipulaba y la golpeaba con los golpes. Casi decía los golpes, pero como no alcanzó a decir, ella quiso los golpes. Y decía que vivía con gallinas, caballos, cosas así. Y además su mamá la regañaba, la maltrataba y eso.
Y es una de las historias que cuenta Ragata. Y dice que dice que su mamá dice que no la extraña. Me imagino ahora que está atrapada en el circo digital. Y creo que ella no la extraña mucho por eso. Ragata es una de las historias que ella ha contado, es la más triste que ha contado. Y creo que ella tuvo una infancia horrible, supongo, por eso. Y a Ragata no le gustaba que su mamá siempre la golpeaba y todo eso. Y eso le hacía sentir muy mal a Ragata, por eso. Creo que la razón más obvia que la maltrató y le pegaba era por su comportamiento grosero, me imaginaba. Y me imagino que nadie quería hacerse amigo de Ragata por eso, por su comportamiento. Por eso Ragata fingía ser una persona amable y todo eso para fingirlo. Y por razón conoció a Pomni, por eso que es la persona que le cayó bien. Pero Ragata se dio cuenta que Pomni prefería estar más con Jazz y eso hizo que Ragata tuviera celos, porque era la única que le caía bien. Además, Ragata que no quería perder a su única mejor amiga que era Pomni, por eso es la única que le cayó bien. Y por eso la trataba con amabilidad a ella, por eso ella hacía esfuerzos para hacerse amiga de ella. Pero como Pomni no le hacía nada de caso, porque Pomni prefería estar más 1000 veces con Jazz, así que eso hizo que Ragata tuviera celos. Y es que Ragata creo que en su infancia tuvo algo horrible, los maltratos de su madre, y creo que no tuvo amigos por eso. Por eso en el episodio 5 se quedó sola a dar su comportamiento. Y por eso creo que cuando era así, es probablemente que Ragata se pueda abstraer. Mucha gente está diciendo eso, por una razón, es más obvia. Porque si se dan cuenta, a Ragata se le aparece un pedazo de gricheo en el pelo de Ragata. Y mucha gente cree que Ragata puede hacer la siguiente, que se pueda abstraer. Obviamente esto es falso porque es un error de animación. Y creo que la creadora Usborg lo hizo a propósito, y es un error de animación. Aunque hay gente que cree que Ragata puede hacer la siguiente, abstraerse, tal vez. Y tal vez haga un video sobre eso, de Ragata, sobre su posible abstracción, pero eso será para un próximo video. Aunque volviendo al tema de Ragata, pues aunque la personalidad de Ragata parece muy amable, en realidad Ragata es una persona grosera, como ella misma lo había dicho. Por razón su mamá la maltrató y dice para corregir su comportamiento podía ser ese el posible maltrato, manipulaciones y golpes por el comportamiento de su hija Ragata, porque parece que es una familiar y que creo que Ragata tuvo un comportamiento muy grosero con hacia los demás, y yo creo que es la posible razón que su mamá la maltrataba y eso por su comportamiento grosero, y por eso creo que Ragata cambió para que la gente la quisiera, para que fuera su amigo, y por eso fingía ser una persona amable y honesta y se amable, atenta con todos. Pero en realidad la dura realidad es que Ragata es una persona grosera, egoísta y puede hacer eso. Por eso la maltrataba. Bueno, la siguiente es Subu, y ella también nos explica un poco su historia en el episodio 5, porque en una de las aventuras que aparece es una de las aventuras de Subu. Así que vamos a explicar un poquito su historia también de ella. Porque en el mismo episodio dice que ella surgió esta aventura porque ella trabaja en un bar y además hacía trago, entonces eso significa que antes de entrar al circo digital ella trabaja en un bar y todo eso, y entonces Subu no se supo más de ella. Entonces lo más probablemente que no solamente eso, también Subu también hacía tatuajes también, y probablemente vamos a decir dos dichos. Lo primero es que Subu podía trabajado antes de entrar al circo digital, y creo que la vida de Subu era un poquito más complicada, podía ser. Pero creo que Subu quería alejarse un poquito y quiso poseer de los cascos de realidad virtual. Ella no sabía, pero creo que Subu para desquitarse podía hacer eso. Aunque su no era era muy de felicidad y cosas así. Su vida era normal como cualquier persona, pero podía hacer esa razón. Aunque Subu también hacía tatuajes en algunos años. Y creo que Subu, aunque ahora que estamos hablando sobre Subu, mucha gente pregunta sobre el género de Subu. Mucha gente cree que es hombre o mujer, pero como usa vestimenta de hombre podía ser un trans, podía ser eso, que es una mujer pero quiere ser un hombre, por eso podía ser que Subu sea una persona trans, podía ser. Así como le dicen a Jazz que le dicen trans a Jazz, pero Subu podía ser de los dos géneros, podía ser eso. Y a Subu le gusta dar más tiempo con Kange porque es la única que es más atenta con ella. Y otra cosa es que Subu le gusta ser amable con los demás, y ella no tiene una persona así, y obviamente no le gusta las aventuras de Kei, obviamente. Y obviamente creo que Subu se puso en los cascos de gravedad virtual porque creo que estaba cansada de tanto trabajo y todo eso, aunque no era nada obligación ni nada, era una buena persona y hacía buen tragos en su mundo real. Y creo que sobre sus padres no se sabe tampoco, no la de sus padres ni nada, solamente habla de su vida cotidiana. Y la edad de Subu pues de 22 años a la misma edad de Jazz y todo eso.
Y además se me pasó también la edad de cada personaje del circo digital. Bueno, ahora les explico la edad de cada personaje porque creo que a algunos se le olvidaron las edades de cada uno. Y ahora se lo digo al final del video. Bueno, estamos hablando de Subo también. Además, Subo es de las personas que probablemente no se puede abstraer porque Subo sabe controlar su mente y es muy seria, muy atenta. Así que es uno de los personajes que no se puede abstraer, creo que probablemente. Aunque alguno también podía ser Kinger o Ragata también, uno de los dos. Pero como había dicho, Subo es una persona un poco muy seria y cosas así, y que no le interesan las aventuras de Kane. Pero ya sabemos la historia de Subo. Y Subo es una persona que quiere ser relajada, tranquila, y que las aventuras que hace que son muy infantiles. Y por eso a Subo no le gusta. Ella prefiere aventuras un poco más serias, un poco más adultas y cosas así. Esa es la razón. El siguiente personaje es Kinger. Sé que Kinger no tiene una historia de su vida cotidiana, pero haremos el esfuerzo, posiblemente eso explica su historia. Bueno, sabemos que Kinger es el personaje más viejo que ha vivido en el circo digital, y lo que sabemos su historia es gracias al episodio 3. Cuando Kinger los explica sobre el circo digital y sobre su esposa, cuando se abstrayó su esposa, él explica sobre cuando su esposa se abstrajo, que estuvieron en su puente juntos. Y ellos siempre estuvieron juntos antes cuando estaban en el circo digital. Probablemente que Kinger y la reina, su novia o su esposa, los dos fueron al circo digital, los dos podía ser. Y parece que perdió a su esposa por la misma situación de volverse loca. Le daré una pequeña historia corta de Kinger. Es que Kinger y la reina fueron los dos al circo digital. Creo que eran parejas ya mayores y ellos encontraron los cascos de vida virtual y los dos se lo pusieron y así iniciaron el circo digital. Los dos estaban un poquito loquitos, que estaban confundidos donde estaban, y Kane los recibió a los dos. Pero pasaron unos días y su rey y su amada novia se comenzó a volverse loca porque quería salir de aquí, porque extrañaba su vida cotidiana y todo eso. Y Kinger no se puso tan loco hasta que un día su esposa se abstrajo y Kinger se sintió muy triste. Al darse cuenta de eso, Kinger se sintió solo y por eso se encerró en su mueble de almohadas, porque ya que perdió a su amada ya no quería salir y se encerró en su cuarto de almohadas. Y dice que lo único que lo calma es la oscuridad, y siempre hace recordar a su esposa cuando se abstrajo. Y eso fue lo que da su pequeña historia de Kinger. Es que Kinger no dice más información porque nada más dice eso, porque él no dice su vida cotidiana, porque a él se le olvida todo. Por eso. Entonces eso es lo que pude conseguir de la historia de Kinger, porque Kinger es el que cuenta menos historias y eso es lo que pude conseguir, al menos. Muy bien, ya sé lo que están pensando. Me están diciendo que dejé a Jazz para el final. Obviamente lo dejé para el final para contar su historia, porque él no contó su historia, pero esto será más interesante después que le cuente esto sobre Jazz. Y además, ¿por qué no lo pusiste de primero? Me van a decir, eso no me importa, es que lo quería poner más interesante para hablar de la historia de Jazz, aunque no sabemos su historia, pero yo se le sé un poco más. Así que no se enojen conmigo, y tampoco el señor Jazz que tampoco se enoje conmigo. Así que también vamos a explicar su historia, aunque él no lo haya contado. Y todo eso, así que vamos a empezar con la historia de Jazz. Todos sabemos que Jazz los mintió porque pensaba que tenía cáncer, pero resulta que Jazz sacó de una referencia de una serie, así que es una mala referencia, así que vamos a hacerlo. En el episodio 5, cuando ya iba a contar su historia, resulta que ella tenía cáncer con un génico, cosas así, eso no me acuerdo. Pero resulta que se dieron cuenta que era una referencia, Subo se dio cuenta. Y además Jazz es un malo imitador contando historia. Y que parece que Jazz no quiso decir su verdadera historia. Creo que más obvio. Jazz se sintió algo un poco desanimado porque no quería contar la verdad de su historia, por eso. Pero tranquilo, vamos a contar su historia y por eso, para explicar un poco más, relato de su historia. Pero Jazz me está amenazando con una pistola para que no encuentre su historia real. No me importa si me disparo, de todas formas la voy a contar. La razón por qué Jazz no quiso contar su historia real, porque creo que tuvo una infancia un poco complicada. Bueno, creo que él tuvo padres, podía hacer eso. Aunque Jazz creo que estuvo un poco complicado y tenía muchos traumas de infancia. Por ejemplo, él le tiene miedo a los elotes, de pronto por sus traumas, por la infancia que tuvo, y por eso tuvo un trauma con los maíz. Y parece que Jazz no pudo tener ningún amigo porque por la actitud de Jazz, por ser un bravucón y molestón, y parece que nadie quiere ser amigo de Jazz. Por eso Ragata le dice que él no tiene ningún amigo, hasta que Jazz se sintió muy desanimado y se puso la gafa de realidad virtual.
las gafas de realidad virtual y se sorprendió mucho el lugar, que era muy colorido y todo eso, hasta que conoció a un amigo llamada Rigby, que es una ranita, que se hizo, ambos se hicieron mejores amigos y se cayeron tan bien que ambos nunca se iban a separar. Aunque no voy a contar su historia de esto, ya lo había explicado en un video anterior. Si quieren ver la historia del amigo de Jazz, aquí está el video, el link se lo dejo en la descripción para que ustedes lo puedan ver y sepan la historia del amigo de Jazz, que fue lo que le pasó. Volviendo a la historia, Jazz, como había dicho, él no quería contar su historia, por eso tenía miedo que alguien le dijera sobre su historia, que tuvo una infancia un poco triste y algo desanimada, porque no ha tenido amigos, y por eso ha tratado de fingir, por eso ha tenido ese comportamiento, y creo que por el comportamiento que no le importa cosas, él lo hacía para llamar la atención, para tener amigos, y por eso ya se sintió tan solo, por eso Pomi le dijo que si algún tenía amigos, y Ragata le decía que no tenía ningún amigo, por eso él pone esa cara así un poco desanimada, porque él no tenía ningún amigo, y entonces eso cuando Ragata le hace el comentario que no tiene amigos se pone rabioso porque le dijo la dura verdad y eso hizo que Jazz se enojara y eso dando a entender que Jazz nunca ha tenido amigos. Por eso Jazz no quiere contar su verdadera historia para que nadie supiera quién era en realidad. Como que Jazz no podía conseguir amigos, se sentía estresado y triste porque no podía conseguir ni un solo amigo y se quedó solo. Y yo creo que tuvo una... Ahora hablando de sus traumas, ¿por qué tiene miedo a los maíces? Bueno, eso no se sabe todavía, pero creo que Jazz tuvo un pequeño accidente con el maíz o algo así, que eso lo dejó en traumas, por eso le tiene miedo mucho al maíz, por los traumas que ha tenido cuando estaba en su vida cotidiana, podía hacer eso. Eso Jazz le daba rabia cuando alguien le decía que no tenía un solo amigo, él se enojaba porque es que no quería decir la verdad. Otra cosa, un dato curioso es que Jazz no ha dicho nada sobre... De pronto en el episodio 6, que también tratará sobre Jazz y Ragata, él también nos puede explicar un poco su historia, tal vez en el episodio 6, como lo dijo la creadora Usbur, cómo explicó el orden. Porque en el episodio 6, que de pronto no sé cuánto va a salir, no sé qué va a tratar, que de pronto Jazz explique su historia, porque el episodio va a tratar sobre Jazz y Ragata, el mismo que el 5, y entonces de pronto lo hablará sobre Jazz porque él actúa así y qué pasó con su amigo, dichoso amigo que le pasó. Y es que de pronto el episodio 6 trate sobre eso, podría ser. Ya que estamos hablando sobre Jazz, los fans están diciendo que Jazz podría ser un NPC, porque las personas, primero que todo, ¿cómo es posible que Jazz pueda tener tantas llaves? Y cómo sabe tantos de los personajes es por lo tanto, primero que todo porque Jazz ya conoce todo el de Digital 5 porque él estuvo varios años aquí. Segundo, porque ya sabe sobre Gangre y algunos de los integrantes del Circo Digital. Bueno, la que no sabe es Pomi, porque es nueva todavía. Pero ¿por qué la gente cree que es un NPC? No entiendo. La misma creadora Oscur había dicho que todos los personajes que están en el Circo Digital todos son humanos, y eso es lo más obvio, y no sé quién se le ocurrió esa teoría que Jazz es un NPC si lo fuera. Claro que no. Ya que estamos hablando de NPC, vamos a hablar también sobre un personaje que también controla todo el Circo Digital, que es nada más y menos que es Kei, que es el integrante del Circo Digital. Mucha gente cree que Kei es el guía que controla todo, que es un humano. La verdad es que a quién se le ocurre que Kei es un humano. Obviamente Kei no es una humana, es una IA. ¿Qué es una IA? Una IA es el que controla todo lo que es el circo, cualquier cosa. Es el que controla todo el Circo Digital. Y no sé quién se le ocurrió que Kei es un humano, que también pertenece, que a cuatro patas del Circo Digital, no tiene sentido. Es el que controla toda la IA del Circo Digital. Así que para mí eso no tiene sentido. Ya para finalizar esto, vamos a dar la edad de cada personaje de Digital Circo. Por poco se me olvida y se me pasa, porque algunos se olvidaron, algunos saben la edad de los personajes, pero algunos que no saben la edad de los personajes. Yo todavía lo sé todavía, de que vi el episodio piloto no sabía ni la edad, pero ahora que sabemos datos curiosos, ya sabemos la edad de los personajes cada uno, así que empecemos. Pomi tiene 25 años, esto ya se supo de hace rato del episodio 5. Bueno, y pues Ragata tiene 30 años, que es el personaje que ha vivido más en el Circo Digital, con 30 años, no solamente eso. El siguiente personaje que tuvo más en el Circo Digital es Gangel, con 26 años. No es tanto, pero es el personaje que también tiene más edad, con 26 años. Y pues... la siguiente personaje que también tiene menos edad que tuvo en el Circo es Subu, con 22 años. Un poquito, pero es la que tuvo también. El otro personaje que tiene menos edad, que tiene la misma edad de Subu, que es Jazz, con 22 años también. Es el personaje que tiene un poco más joven del Digital Circus y con 22 años. Y pues el personaje un poquito más joven de la serie, un poquito también.
El otro personaje es el último, que creo que él tuvo más tiempo en el Circo Digital, es Kinger con 48 años, que es el personaje que ha durado más tiempo en el Circo Digital. Lo sé, suena loco, pero es el personaje que más tiempo dura en este Circo Digital. Y ya les pude mostrar la edad de los personajes para que no se lo olvidara. Y esto fue todo por hoy. Si les han gustado las historias detrás de los personajes de Amazing Digital Circus, denle like y todo eso. Si quieren más teorías, próximamente publicaré la posible extracción de Ragatha también sobre eso. Y por favor, es en serio. Bueno, gente, eso sería todo por hoy. Me siento que le den like, suscríbanse al canal. Si quieren más teorías o cosas así, denle like, por favor. Próximamente les traeré el video de Ragatha, de su posible extracción, como le dije 1000 veces. Pero si este video tiene muchos likes, lo traigo con mucho gusto y le hago más análisis para esta posible video que trae próximamente. Y espero que disfruten mi video. Denle like, suscríbanse y denle like, apoyen mucho mi canal. Bye, cuídense, que los quiero mucho.